Bueno, amigos, en el rumbo de la tarde vamos a conversar con el diputado Henry Merán de la Fuerza del Pueblo, el partido de Leonel Fernández Reina. Hacía mucho que no entrevistábamos a Henry. Henry, un gran amigo que siempre, cada vez que lo llamamos, siempre está disponible para nosotros. Buenas tardes, Henry. Muy buenas tardes a todos ustedes, queridos amigos y amigas. Nosotros siempre dispuestos y siguiendo el rumbo de la tarde de manera permanente. Un grato placer y honor compartir con ustedes. Gracias. Henry, se fueron de la reunión del CES. Ayer se levantaron y se fueron. Ajá. ¿Qué pasa ahora? O sea, se fueron, se retiraron, no van a participar en nada, no van a hacer algún aporte, no van a poner, decir esto me gusta, aquello no me gusta, puede ser así, no puede ser así, o simplemente se retiran de esta discusión del tema reforma constitucional. Nosotros como partido fijamos de manera muy clara esta mañana nuestra posición con relación a la metodología sobre los temas que está desarrollando el Consejo Económico y Social a propósito de una serie de iniciativas que ha sometido a un cierto diálogo o discusión el gobierno dominicano. Con relación a las 13 mesas que están aperturadas en el Consejo, la Fuerza del Pueblo de manera permanente y continua y ardua se ha integrado a los trabajos de esta mesa y nuestras comisiones partidarias están participando en la misma. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la mesa que nosotros presidimos, coordinamos, conjuntamente con la doctora Adalgisa Pujol y el doctor Raúl Martínez, esta mesa que tiene que ver con temas de institucionalidad y transparencia, nosotros declaramos y fijamos esta mañana que la Fuerza del Pueblo seguirá participando en las demás mesas, incluyendo esta mesa a la que me refiero que coordinamos. Sin embargo, en los temas que tienen que ver con la reforma constitucional que está promoviendo el gobierno dominicano, la Fuerza del Pueblo no participa porque considera este proyecto de reforma, esta iniciativa, innecesaria y a la vez inoportuna. Inoportuna política y socialmente, porque lo menos que está pensando este país con la crisis que le embarga, tanto internacional como nacional, donde hay una carestía sostenida de los artículos de primera necesidad, combustible, una inflación que ronda el 9%, acumulado al año pasado, estamos hablando alrededor de un 17-18% acumulado. Eso sumado al precio de los combustibles, la alta inseguridad ciudadana que arropa nuestro país, desempleo y otros, etcétera. No es momento más que para que el gobierno dominicano se dedique a mitigar, a paliar estos grandes males que son lo que provocan mañana y tarde y noche que el pueblo dominicano viva en una constante zozobra y agitación. Pero, por un lado, si me permite el segundo argumento que tiene que ver por qué es innecesaria institucionalmente esta reforma, es porque justamente, por un lado, el gobierno plantea en la mesa y a la opinión pública 10 proyectos de leyes sobre reformas institucionales a diferentes órganos constitucionales y por otro lado plantea un proyecto de reforma a la Constitución. Pero es incongruente que si podemos modificar institucionalmente o afinar o perfeccionar el aparato institucional de la República a través de leyes orgánicas o adjetivas, no es necesario, incluso por vía de consecuencia y prueba del propio gobierno,
abocarnos a una reforma constitucional. ¿Qué significa todo esto? Que cualquier tipo de reforma que está promoviendo el gobierno, incluyendo la propia independencia del Ministerio Público que existe, porque si tenemos hoy un Ministerio Público independiente, es justamente porque la Constitución del año 2010 y la propia ley orgánica del Ministerio Público así lo ha permitido. Entonces, Escúchame, Jean Alain Rodríguez era un procurador general de la República Independiente. Era un dirigente político de su partido que entendemos nosotros no hizo un buen trabajo, que no asumió su rol el rol que debía haber asumido propio del mandato constitucional y de la propia ley orgánica del Ministerio Público. Porque aquí el problema no es institucional, aquí el problema es del rol que debe jugar un titular del Ministerio Público cuando asume el cargo. Es decir, porque la propia Constitución define y deja claramente establecido cuál es el criterio de independencia del Ministerio Público y la ley también. Entonces el problema no es institucional, el problema tiene que ver con el rol que juegue el ciudadano a la hora de ser diputado. En definitiva y en conclusión en ese tema, la fuerza del pueblo no quiere que se reforme la Constitución para que se consagre la independencia del Poder Ejecutivo. Para que no dependa, del Poder Judicial. Para que el procurador no dependa del presidente de la República. Esa es la posición. Ustedes no quieren que se reforme para que no se consagre constitucionalmente esa independencia. No, es que nosotros entendemos, vamos a precisar de nuevo, que ya la independencia del Ministerio Público existe y la ha promovido justamente el presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. La consagración de la independencia del Ministerio Público se estableció a partir de la Constitución del año 2010, que promovió justamente su reforma el presidente Leonel Fernández. Y el propio artículo 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece las definiciones ampliadas de esa independencia, la promovió también el presidente Leonel Fernández. Que mi querido amigo, no hace falta en la República Dominicana. Mi querido amigo Henry. Que se modifique la Constitución para esos fines. Mi querido amigo Henry. No hace falta. Usted me dice que el presidente Leonel Fernández propició la independencia del Ministerio Público. ¿Usted me puede dar los nombres de los que ocuparon la Procuraduría General de la República en los gobiernos de mi querido amigo, el presidente Fernández? Pero claro que sí, todo distinguido jurista, digamos jurisconsulto de la República Dominicana. No, independientemente de eso no se cuestiona. Historia. Sí, pero sus posiciones políticas, partidarias, de relación íntima con Leonel Fernández, ¿no eran ciertas? Pero claro que sí, y tampoco eso obstaculizaba en ningún momento el ejercicio de su ministerio como pero ¿cómo puede ser independiente como un funcionario un procurador que es designado por el presidente de la República? Es el que designa al procurador, el presidente de la República. Ahí no puede haber independencia. Es que lo designa en el 99% de los estados del mundo. Porque ¿qué ocurre aquí? Quien es el jefe, quien dirige la seguridad y es responsable de la seguridad ciudadana y de la política criminal de un Estado, constitucionalmente es el Poder Ejecutivo. Entonces esa vinculación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público existe constitucionalmente en el 99% de los países del mundo. Es más, en la mayoría de los países ni siquiera hay una carrera del Ministerio Público como la tenemos en la República Dominicana. Y existe. Ahora bien, yendo a lo que tiene que ver con la idea de que el presidente de la República o el Poder Ejecutivo no debe nombrar al Ministerio Público, al Procurador General de la República en este caso. Yo diría lo siguiente: aún la capacidad de nombrar el Ministerio Público, como en este caso, que ha recaído en el presidente Luis Abinader, que ha hecho una buena designación de una ciudadana reconocida por todos, incluyendo la Fuerza del Pueblo, desde luego, como una ciudadana capaz, proba
e independiente. Aún en ese caso, que ha sido, repito, loable, el mismo presidente de la República, sin necesidad de modificar la Constitución, puede legalmente promover métodos para elegir un ministerio público bajo el esquema que incluso se pretende. ¿Y hay garantías de que eso se mantenga, Henry? Sí, porque el presidente de la República puede promover un concurso para elegir el ministerio público, no hay ningún problema. Pero lo que nosotros nos preguntamos es, ¿por qué, si eso es posible, por qué no se hizo antes? Ahora, ¿ustedes tienen una contrapropuesta? ¿Ustedes tienen algún plan que puedan, con el que puedan enfrentar, rebatir la propuesta existente? No se trata de rebatir la propuesta existente, porque nosotros sí vamos a someter un documento, estamos sometiendo un documento al Consejo Económico y Social con las debidas ponderaciones de nuestra posición contraria a la reforma constitucional. Ahora, repito, nosotros no nos interesa, y así lo manifestamos, ni somos partícipes, y así lo manifestamos en el Consejo, de entrar en un debate sobre la viabilidad o no de la reforma, porque es que la consideramos innecesaria. Para los fines que el gobierno plantea la reforma, la fuerza del pueblo la considera innecesaria, pero por igual la considera inoportuna. Y todo lo que está planteando el gobierno de reformas institucionales, repito, es perfectamente posible y la fuerza del pueblo en principio apoya a través de modificación de leyes orgánicas o adjetivas. Cualquier modificación a la Ley General del Ministerio Público del año 2011, la fuerza del pueblo la apoya, y podemos utilizar cualquier calificativo, adjetivo, sinónimo en la ley. Si el artículo 17 todavía hay que ampliarlo más, cosa que no es necesario, repito, pero si hay que agregarle más sinónimos o adjetivos, pues no hay ningún problema. Se lo podemos agregar y la fuerza del pueblo entiende que participaría en eso. Ahora, si de ahí se desprende el que hay que modificar la Constitución, pues no lo vemos necesario institucionalmente hablando. No lo vemos necesario. Bueno, yo sigo insistiendo. ¿Hay una propuesta distinta? No, es que nosotros no tenemos propuesta porque nosotros no estamos de acuerdo con la reforma. Es decir, nosotros no podemos hacer una propuesta, mi directa amiga, si no estamos de acuerdo con la reforma. Es decir, nosotros no podemos hacer una contrapropuesta porque no vemos necesaria la reforma. Para nosotros lo que vamos a fijar son, el texto de la reforma, estamos fijando nuestro planteamiento. Del concepto. Ustedes lo que no quieren es que toquen la Constitución o la reforma a la Constitución del 2010 porque fue hecha por el presidente Leonel Fernández. Eso es lo que yo aprecio. No, porque mi distinguido Jordi, no es un asunto de personalizar el honor o el mérito de no, pues de la reforma. Mira, la reforma del 2010 es muy buena, la Constitución que emanó de ahí. No estoy cuestionándola, todo lo contrario. Aunque especialistas constitucionalistas como el doctor Cristóbal Rodríguez dijo que esa Constitución nació para ser reformada porque tenía algunas imperfecciones, pero bueno, eso es tema de otra discusión. Yo lo que digo es, señores, es que la historia nos ha demostrado, vuelvo y les repito, mire, mi amigo el presidente Fernández, mi amigo, y quiero ponerlo en negritas, en los 12 años que gobernó al país, colocó al frente de la Procuraduría General de la República a gente de su entorno, de su absoluta confianza. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Por lo menos yo quisiera ver, porque Luis Abinader lo hizo ahora, y lo hizo porque le dio la gana, porque tenía todo el derecho de haber puesto ahí a Emanuel Ejea Guerrero, que hubiera sido tremendo Procurador General de la República. Sin embargo, se inclinó, decidió, optó por una figura, como tú muy bien la reconoces, independiente. Hoy, ¿acaso no tuvo el presidente Fernández y el mal recordado Danilo Medina esa oportunidad de colocar ahí una figura de la estatura, de la imagen
de doña Miriam Germán. Eso es lo que yo creo. Y mira, y si le preguntaran al país, yo te garantizo que independientemente de la crisis económica y del alto costo de la vida y de la inflación y de todos esos problemas, si le preguntaran al país qué prefiere, yo le garantizo, mi querido amigo diputado Henry Merán, que este pueblo optaría por un ministerio público independiente, capaz de sentar en el banquillo de los acusados a los que han saqueado este país. Pero bueno. Sí, pero eso es perfectamente posible, mis queridos amigos, con el esquema institucional que tenemos hoy, porque creo que en esa parte que no estamos compaginando las ideas, porque es que con el esquema institucional que tenemos hoy, lo que se pretende es perfectamente posible, sin necesidad de modificar la Constitución. Bueno. Por ejemplo, el presidente de la República puede elegir un procurador general de la República de carrera. Si la ley lo permite perfectamente. Y más aún, no lo prohíbe. Pero el presidente de la República, en el caso... Pero es la voluntad del presidente. Perdóname, es la voluntad y la negociación política que se hace con la justicia. Ejecutando, es decir, instrumentando la justicia para negociaciones políticas. No, yo tengo un criterio particular, muy personal, ya no comprometiendo el criterio partidario, pero yo entiendo que ya en la República Dominicana no va a ser posible, aún el presidente de la República pueda constitucionalmente tomar esta decisión, salir de los cánones que ya se consideran como bueno y válido. ¿Qué significa todo esto? Que cualquiera que llegara a ser presidente de la República no podría ni siquiera desconocer una serie de parámetros que en el caso particular de la figura del Ministerio Público ya son dados como visto como bueno y válido por la sociedad dominicana. Yo entiendo que lo lógico, lo ideal sería que quien ocupe el Poder Ejecutivo decida sobre un Ministerio Público de carrera que venga del escalafón del propio Ministerio Público. En el caso de la magistrada Miriam Germán, viene del escalafón del Poder Judicial, ¿verdad? Con una carrera como magistrada, de acuerdo a lo que establece la ley de carrera judicial. Ahora bien, independientemente de esos criterios, lo que debe primar y tener claro los ciudadanos, los dominicanos y las dominicanas, es que justamente bajo el esquema institucional que hoy tenemos, constitucionalmente hablando y de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, todo eso es posible. Muy bien. Y difícilmente vaya a aparecer un presidente que utilice el Ministerio Público dentro de un ámbito de negociación política, mucho menos para apañar actos indebidos de corrupción administrativa. Querido amigo, muchas gracias como siempre por esa generosidad que tienes con nosotros. En cada ocasión que te llamamos, estás siempre disponible para conversar con nuestra audiencia. Muchas gracias al diputado Henry Merán de la Fuerza del Pueblo. Un placer siempre. Bueno, ahí está la posición de la Fuerza del Pueblo. Sí, lo que yo decía, no es contra el texto específico de una u otra cosa, sino contra el principio de la reforma, de no tocar la Constitución. Pero lo que él expone está cargado de ficciones. Aquí no ha habido nunca un procurador general de la República que actúe por su cuenta. Eso no es verdad. Ni lo va a ver si no está consignado en la Constitución de la República. Si no hay un amparo constitucional en la labor independiente del Ministerio Público, eso nunca será posible en nuestro país. Hemos testimoniado a lo largo de la historia muchísimas triquiñuelas y manipulaciones de la justicia a través de esto.